Bueno, me dicen que está en línea Marcelo Pagani, secretario general de ACMER, Entre Ríos. ¿Qué dice Marcelo? Fabián, por aquí estamos con Rosana saludándolo. ¿Cómo Buen anda? Buen día. día. Buenos días, Fabián, buenos días, Rosana, al equipo de audiencia, muchas gracias por llamar. Entretenido para terminar el año, ¿no? Nunca nos aburrimos en la militancia sindical, ¿verdad? Qué bárbaro. No, mire, yo le decía hoy temprano, qué difícil también, tantas veces demonizado los sindicatos y los sindicalistas, alguna vez con razón, pero nosotros que conocemos a los nuestros y sabemos el compromiso que le ponen, la garra para hacer equilibrio además, porque yo me imagino que el tironeo en este momento es de todos lados. Por un lado, la responsabilidad que significa, este gobierno se está sentando recién en la función, y por otro lado, las bases que dicen, y muchachos, ¿qué hacemos con esto? Una inflación que viaja al 1% diario, dicho por el ministro de Economía, por el vocero, no sé por quién ya a esta altura, y bueno, ¿y qué alternativas se abren ante eso? Bueno, efectivamente, Fabián, es así, una tensión muy grande y una responsabilidad muy grande, porque además hay un condimento especial y que tiene que ver con las definiciones que se han tomado a nivel nacional. El conflicto social está latente y ahí está la responsabilidad de lo que nos toca hacer, conducción de los sindicatos, de cómo vamos acompasando el proceso, por un lado sin bajar ninguna bandera de la historia que tenemos en el caso de ACMER, en nuestra agenda reivindicativa que venimos disputando desde siempre, y a la vez de alguna manera lo que usted dice, y bueno, se sentó hace una semana, y ser absolutamente responsable en este escenario para no llevar a nuestros compañeros y compañeras a ningún escenario ni de derrota ni de poner en riesgo, por supuesto, su integridad. Se estaba esperando esta convocatoria. Por un lado, la convocatoria del gobierno, que todavía tengo entendido no ha llegado, usted corríjame, y al mismo tiempo este congreso extraordinario que será de balance, pero también de análisis al presente. Bueno, efectivamente, tenemos un congreso convocado para mañana, ordinario por estatuto, que se tiene que hacer una vez al año, que se discute memoria, balance, política gremial, y por otro lado, como es de práctica en los últimos años, una vez que finalice ese congreso, hacemos la apertura de un extraordinario, y allí sí va a tener que ver el análisis de la coyuntura que tenemos, la caracterización de este momento histórico que hacemos desde el sindicato, y en ese sentido decir que una cosa es llegar a este congreso con la convocatoria, más allá que está en la prensa, de que lo están instalando, y que uno no tiene por qué dudar, pero está claro que hay que cumplir con una formalidad, que es que por mes de entrada de la organización sindical que está en Paraná, en la Alameda 114, debe ingresar una cédula de la Secretaría de Trabajo con fecha y hora de cuándo va a ser efectivamente esa reunión. Por eso esperamos que ojalá sea hoy esa convocatoria, porque está clara que las asambleas que se van a realizar a partir de las 18 horas en los distintos departamentos, una cosa es con una convocatoria que da previsibilidad, que da tranquilidad, y otra sin convocatoria, solo con una expresión mediática de un funcionario, que es cierto que es importante, pero que no deja de ser una expresión está en la prensa. Así que si eso ocurriere, de que tenemos una convocatoria y de que ya nos estaríamos sentando a discutir salario, es una muy buena señal en un escenario muy difícil, ¿no? Y muy complejo. Entendamos que desde el punto de vista de los números, ingresamos nosotros el 1 de diciembre con 26 puntos abajo. El transitar de diciembre y medidas del ministro de Economía Caputo, claramente nos puede llegar a dejar al final de diciembre, nosotros calculamos entre 80 y 90 puntos abajo, lo cual es una cuestión absolutamente insostenible y de una enorme gravedad. Es tremendo esto, venimos insistiendo con la necesidad de la convocatoria y empezar más allá, que no ha sido práctica, pero el escenario lo amerita, a tener discusión salarial en diciembre, si hace falta en enero y por supuesto en febrero. ¿Qué número podría ser, no sé, racional en este momento como para en este equilibrio que necesariamente hay que hacer, del que hablábamos al principio? Nosotros tenemos definiciones de Congreso, Fabián,
que son muy claras, y de ahí como conducción nosotros tenemos que pararnos, y que tiene que ver que necesitamos propuestas salariales que acompañen el proceso inflacionario de mínima. Y veníamos también hasta, recordemos, octubre con una pauta de 7 puntos por encima. Ese claramente es el norte de los trabajadores y es lo racional, es lo lógico. Porque a ver, ayer yo escuchaba en un programa muy serio que hay en la televisión, de los pocos que hay políticos, porque el periodista es muy serio, muy estudia, plantea, ¿no?, que hubo una enorme transferencia a partir de la posible estatización de la deuda de los privados, de los importadores. Otra picardía que hicieron con el anuncio... Debe ser el mismo programa que vi yo, donde decía, se preguntaba dónde están los verdaderos saqueadores de este diciembre. Exactamente, es el mismo programa que miramos anoche. Bueno, los saqueadores, ahí hay plata. O sea, hay plata ahí que para los trabajadores. Digamos, esto es de perogrullo. Por eso no nos pueden pedir esfuerzo a los trabajadores cuando no lo está haciendo Cargill, ¿no? Cuando no lo está haciendo Aceitera Besa, que no lo están haciendo los grandes, los que nacieron con pala históricamente. Por eso me parece que nosotros no tenemos que corrernos de nuestro planteo, y que es ese: no podemos perder respecto a la inflación, y ganar la inflación es el objetivo de los trabajadores. Bueno, y ya hay interlocutores, más allá de que las convocatorias todavía no se han formalizado, y seguramente usted dice, ojalá se den en estas horas, ¿ya se sabe con quién se va a conversar en el orden de la provincia? Y nosotros tuvimos, antes que asumieran, una reunión muy valiosa con la presidenta del Consejo, con su equipo más cercano, que tomará las definiciones. Fuimos con nuestra representante del Consejo General de Educación, y fue una buena reunión, pero claramente, como viene ocurriendo desde hace muchos años, no está en la órbita del presidente o presidenta del Consejo la discusión salarial, pero sí pudimos charlar bastante de todo lo que tiene que ver con lo que ocurre, y que es para nosotros central como definición del Consejo General de Educación. Y luego entendemos, por lo que está también muy instalado, de que quien va a llevar adelante las negociaciones es el Ministro de Trabajo y Gobierno. Así que me parece que en ese ámbito es donde se va a discutir, a diferencia de la gestión pasada, que era el propio Ministro de Economía, y en la anterior era el Ministro de Gobierno. Bueno, cada gobierno, está bien, define quién es el funcionario interlocutor con los sindicatos. Claro, bueno, eso es importante como para ir sabiendo ya de por dónde va la interlocución, por así decirlo. Exactamente, eso es muy importante. Lo creo que le puede pasar a los sindicatos de la provincia, que tenemos, que somos de relación con el Estado, no tener esa interlocución, no tener ese funcionario con el cual uno pueda tener un diálogo permanente, más allá de que, como ocurre siempre en estas cuestiones, con diferencia, con matices, con encuentro, con desencuentro, pero lo importante es siempre tener ese canal de diálogo, y mucho más, quiero insistir con esto, en un escenario donde la situación es muy delicada, es muy grave. Muchos van a empezar, o vamos a empezar a sentir, yo digo porque algunos lo sabíamos de antes, ¿no?, pero a algunos le va a caer la ficha en los próximos días y semanas de lo que significa el ajustazo fenomenal, y quién efectivamente era la casta para el gobierno nacional, ¿no? No eran precisamente la dirigencia política. Es difícil imaginar que la casta era el sector docente, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, uno no se imaginaba de ninguna manera eso, ¿no? Pero como trabajadores que somos, vinculados además con una patronal estatal, la situación va a ser muy delicada, absolutamente grave. Lo va a ser también la mamá y el papá de nuestros alumnos y alumnas. Por lo tanto, el 2024 va a ser un año sumamente difícil. Marcelo, el 12,8 creo que fue el número exactamente, sería el... ¿Cómo? Inflación de noviembre. Ese fue la inflación de noviembre, 12,8. Bueno, ese sería el umbral desde donde conversar ahora para lo que determine diciembre, ¿o qué? Exacto, eso es el de piso, digamos, esa inflación. Pero tengamos en cuenta que transitamos diciembre ayer en ese mismo programa que vimos, habla de una inflación de algunos días de la semana pasada de 7 puntos por día.
lo que hablo es ubicar la inflación del mes de diciembre claramente muy por encima de los 20 puntos. La serie acumulativa, bueno, eso se lleva como a 40. Por lo tanto, nosotros necesitamos arrancar reconociendo la inflación de noviembre, que está bien, pero también discutir la de diciembre, que claramente va a ser la más importante de todo el año. Bueno, mañana, digamos, lo que seguramente se hará en este Congreso, de este Congreso no surgirá ninguna cuestión directa, me imagino, ¿no? A ver, la fecha de año que estamos, esto es así, pero además porque tenemos la vocación, claro, que hemos dicho siempre, de dialogar, de agotar las instancias de diálogo. Si hay una convocatoria a paritaria, por supuesto que eso está descartado, porque lo que vamos a primar en este escenario es sentarse, dialogar, es escuchar, es proponer y es ver cómo logramos un acuerdo que lleve tranquilidad al conjunto de trabajadores y de trabajadoras. Sí, la presidenta del Consejo, por lo menos en las conversaciones que uno ha tenido, más bien algún intercambio de mensajes en off, parece estar muy situada respecto de, bueno, del camino que hay que andar desde el punto de vista de lo que significan las cuestiones operativas, contenido y demás. Pero bueno, está la otra parte, ¿no? Efectivamente, uno siempre separa dos cuestiones que son centrales para nosotros. La discusión sobre las condiciones laborales, una paritaria inclusive está funcionando, que es en la órbita del Consejo y que hemos tenido avances sustanciales, y la salarial, que hasta septiembre-octubre venía muy bien, pero que luego claramente se desmadra, y nos pone en el escenario hoy de estar, la verdad, muy atrás de ese proceso que todos sabemos que la inflación licúa el salario de los trabajadores si no hay acompañamiento de definiciones que justamente den cuenta de ese proceso. Tendremos que conversar bastante a menudo, seguramente, en el próximo tiempo. Marcelo, gracias por habernos atendido. No, por favor, agradecido soy yo y que tengan muy buenos días. Marcelo Pagani, secretario general de ACMER, Entre Ríos,